o eres bueno y para siempre tu misericordia. Hablaremos un poquitín En de la directo, religión, ¿sí? en directo. Bueno, buenas noches a todos. Que Dios os bendiga muchísimo. Hoy es un placer, hermano, de compartir. Entramos hoy un poquito más antes, porque el cartel estaba a las 10, aunque yo pensaba que era a las 10:30, pues es a las 10, hermanos. Y vamos a dar, me parece que esta es la cuarta o quinta parte de la escatología, en un tema muy hermoso y maravilloso, hermanos. El que esté por ahí, hermano, pues que comparta este vídeo en directo para que marche a más gente, que es lo más importante, hermanos. Que estos vídeos lo compartan, aleluya, por medio del Facebook, hermano, para que llegue a más gente. No sé si es este el cuarto o el quinto tema de escatología que vamos dando. Y creo que hoy vamos a disfrutar, aleluya. Hoy vamos a tocar, hermano, el tema del anticristo y el falso profeta, aleluya. Y nos queda uno más que será, si Dios quiere, claro, el milenio y el estado eterno, hermano Israel. ¿Es así, hermano? Primero, Sí. saluda a la audiencia. Buenas noches, que Dios os bendiga a todos aquí desde la imagen virtual de Jerusalén, nunca mejor dicho, para hablar de un tema escatológico en relación con el gobernante futuro y todo lo que tiene que ver con su sistema y con su falso profeta. Que Dios os bendiga mucho y aquí estamos para intentar ajustarnos un poquito a la palabra. Eso, que es lo más importante. Por encima, mira, estuvimos hablando de un tema el otro día, por encima de la teología sistemática está la doctrina. Por encima del sistema está la doctrina, la palabra, la escritura. Eso es lo que más vale. Lo demás, si le sigue bien, si no, fuera. Otros me han dicho, bueno, es que siempre se ha dicho, se acabó. Biblia. Si la Biblia te asesora y te apoya en lo que tú estás creyendo con el contexto bíblico, aleluya, y todo esto y la hermenéutica, entonces adelante, que es lo más importante, hermano. Ya sabéis, hermano, que la escatología son tierras movedizas y hay, me parece que 15 o 20 escuelas diferentes, hermano Israel, de escatología. Aleluya. Pero bueno, hoy vamos a enseñaros, hermano, un tema muy importante como es el anticristo, el gobernador y también el falso profeta. Gloria al Señor. Y creo que Dios nos va a bendecir en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero que nos hagas una introducción y luego te haré las preguntas pertinentes para hacer un coloquio de este tema. Adelante, hermano Israel. Perfecto. Como venimos hablando durante todo este tiempo que hemos estado administrando, o mejor dicho, compartiendo con el público asuntos teológicos, en este caso, una de las doctrinas fundamentales como es la escatología. Hay quienes dicen que la escatología no es doctrina fundamental, pero ahí ya difieren con el grueso de la Biblia. ¿Por qué? Porque la escatología tiene que ser cristocéntrica. Cuando la escatología no es cristocéntrica, no empieza y acaba en Cristo, entonces evidentemente no es una doctrina sistemática y fundamental. Pero cuando la enfocamos, hay que recordar que el libro de Apocalipsis, que es la mitad o el 70% de la interpretación de la escatología, el libro de Apocalipsis no es otra cosa que la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, cuando hablamos de escatología, estamos hablando de la revelación de Cristo en dos etapas. Una que tiene que ver en relación con nosotros, la Iglesia, en este momento, ese paréntesis que se intercala entre la semana 69 y la semana 70, conocida como la tribulación, que ya estuvimos hablando, tienen en los enlaces directamente en los programas que hemos estado hablando, y tiene ese trato, la escatología se vierte en relación con la Iglesia, pero también con su reinado mesiánico, tan esperado con el pueblo de Israel, y ya en relación y en extensión con el mundo entero. Por lo tanto, la escatología es fundamental conocer los eventos que nos envuelven a nosotros, pero no para saber más de la Biblia, no para competir con nadie, no para contrarrestar a nadie, sino simplemente para formarnos. Porque la Biblia no es para una información, sino más bien es para una formación personal. Y así caminar, pues, con temor a Dios, con temor de reverencia al Señor, caminar de acorde a la palabra y a la escritura y aplicarla a nuestra vida, para poder entender y poder enseñar con la garantía de que el Señor, por medio de la escatología, Luis, y los que me estés escuchando,
por medio de la escatología, que es el estudio de los últimos tiempos, de ahí la palabra escatología, que son dos palabras del griego que se conjuntan en una sola para dar ese sentido futuro, pero futuro en cumplimiento, no pronosticando un algo, porque cuando uno hace una prognosis puede ser o no puede ser, pero es que es un futuro ajustado al tiempo evolucionado por Dios. Nadie puede cambiar en las profecías que ya están dichas. Los eventos que van a ocurrir, nadie puede ni retrasarlos, ni anticiparlos, ni cambiarlos. Lo que está escrito se va a cumplir porque es palabra de Dios y es autoritativa. Y a nosotros en este presente nos ha enseñado el futuro con su cumplimiento para que en nuestro presente vivamos con la esperanza de que Cristo se ha revelado a nosotros. Y lo que vamos a tratar en este coloquio es intentar ajustarnos al texto en relación al anticristo, todo lo que envuelve al anticristo y al falso profeta. Es cierto que es difícil, es cierto que hay muchas escuelas, es cierto que hay muchas posturas, es cierto que intentan de alguna manera muchos darle sentido a todo lo simbólico y a todo lo hipérbole con lo que se escribe o se narra el Apocalipsis, pero no todo tiene que ser interpretado en un sentido, ¿cómo diría yo, Luis? En un sentido, todo tiene que tener un significado, no todo. ¿Por qué? Porque hay partes de la escatología en la que se interpreta en la literalidad y hay otras que hay que darle el sentido, pero no un sentido simbólico exclusivo escatológico, sino un sentido que venga armonizado a la vez de los 65 libros restantes de la Biblia. Tiene que tener una armonía. Si no tiene que tener una armonía, no vale la interpretación por muy ilustrada, por muy bonita y por muy bien que encaje, si no tiene una armonía interpretativa a través de la Biblia, no sirve. Y de ahí es donde se cometen los mayores errores en una de las doctrinas más difíciles de interpretar, difíciles de asimilar, y en estos tiempos que corren yo creo que es perfecta para poder entender y recobrar, sin duda, el amor por las Escrituras y vivir de acuerdo a ella, hermano Luis. Ahí está. Buenas noches. Entonces tiene que ser conexión completamente. Tío Luis, Es así. tío Luis, Israel, perdonadme, es que no sé por qué están diciendo los hermanos que se escucha un poquito bajo al Israel. Sí, Dale un poquitín más volumen. O acércate más al micro. Voy a intentarle darle todo el volumen que pueda. Espera, ves hablando que tengo que abrir la puerta. Vale, pues yo voy hablando. No sé, David, ¿cómo se escucha? Yo te estoy escuchando. Pasa que yo tengo el problema que te escucho bien desde el ordenador. Pero Bueno, la cuestión es que te oiga bien aquí. Yo he subido todo el volumen. Si no, pues cambiaré los cascos otro día porque son los únicos que tengo que encajan en este ordenador, porque tienen el enchufe es diferente, los cascos son diferentes. Pero bueno, si ve que se escucha poco, intento chillar un poco más. Aunque me mate la vecina, no pasa nada. Hombre. Nada, Dios os bendiga. Solamente recordar a los que nos estáis escuchando que por favor que le deis a seguir a la página, que los vídeos, los directos lo vamos a hacer desde la página. Y nada, seguir, hermanos. Dios os bendiga mucho. Bien, pues como iba diciendo Luis, la escatología tiene que tener una armonía a la hora de interpretar o de ser interpretada con toda la Biblia. Si no perdemos, es que si no, ahí es donde discutimos o ahí es donde diferimos en los puntos. Tiene que estar armonizada y eso no lo haces en un día. Tienes que examinar no solamente la escatología, sino toda la Biblia, porque el semillero de la Biblia parte desde el Génesis. Todas las doctrinas fundamentales que van a acabar o que van a desembocar en la cruz de Cristo empiezan en el Génesis y podríamos examinarlas, aunque no es el tema. Y de ahí parten, Luis. Entre ellas la escatología. Hay una sentencia y él te herirá en la cabeza y tú le morderás en el calcañar. Pero hay una condenación que empieza en el Génesis y que delimita al final de la historia, ya encumbrando el reino milenial y haciendo algo magnífico Dios, o Cristo en este caso, vamos a usar terminologías bíblicas, que es reinando y tomando para sí lo que ya tomó en la cruz, el cetro de autoridad, el título, el rollo de la tierra que había por usurpación adquirido Satanás, lo ha cogido y lo ha presentado Cristo en la cruz en la mano derecha de Dios Padre, capítulo 5 de Apocalipsis. Pero ahora en el milenio, cuando ya Él reine, Él ya estipula y reina con toda la autoridad plenaria que Él ha recibido en la cruz, compañero.
Ahí está. Entonces tiene que haber una conexión entre todo. Por eso a Apocalipsis le llaman también el libro del Cordero. Eso Porque es. siempre está el Cordero. Precioso Me parece que título. está tantas veces, ¿eh? Sí. No le llaman el libro de los últimos tiempos, es el libro del Cordero. Que a veces malinterpretamos el texto, ¿no? Y es verdad que todo texto necesita un contexto. Y la Biblia, hermanos, se entrelaza porque es palabra de Dios, por eso es tan exacta. Porque ningún libro ni ningún texto se descontrola de otro, más bien se armoniza, y ahí está la grandeza de la armonía de la palabra del Señor. Eso es. Pero bueno, vamos a entrar ya a más profundidad ya y vamos a entrar, hemos hecho una introducción. Vamos a ver, hermano, una de las preguntas de coloquio. Vamos a ver, ¿quién es el anticristo? A ver, ¿qué tiene que hacer? ¿Por qué el anticristo? Hermano mío. A ver, la palabra o el personaje del anticristo, porque la palabra anticristo aparece Juan en sus epístolas antes de llegar al Apocalipsis. Él empieza a hablar del anticristo, pero no como persona en sustantivo, sino con el ambiente que ya está en acciones y misterio. Que había herejías en aquel entonces y él tenía que presentar de alguna manera a Cristo, el verdadero Cristo, que había venido en carne y había sufrido la muerte y la resurrección. Y de alguna manera habla de esa manifestación en el ambiente de lo que es el anticristo, que es lo que se opone o va en contra de Cristo, no un falso Cristo. Es decir, a veces usamos una terminología un poquito diferente. Falso Cristo no significa anticristo. Anticristo viene de una partícula o de una preposición griega que habla aquel que se coloca en el lugar o que va en contra de Cristo, pero no habla de un falso Cristo, ¿vale? Sino que está hablando de alguien que va en contra o que se coloca en el lugar, pero no habla de una falsedad. Entendemos que en sí incluye falsedad, pero más bien la palabra de anticristo es exaltar al máximo la capacidad gubernamental de un hombre. El número 6 representa al hombre. En la numerología bíblica, armonizándolo en toda la Biblia, el número 6 representa el hombre. El número 7 representa perfección en todas las áreas, sí en Cristo, pero sí habla de perfección en todas las áreas donde se enclave ese nombre o ese decimal o ese numeral para poder dar esa connotación. Entonces, ¿qué acontece? El anticristo es el personaje que Satanás, ya en todas las edades, atención a esto, en todos los tiempos, Satanás siempre ha tenido un prototipo, ha tenido siempre a alguien preparado o de alguna manera argumentado para que entre en acción cuando la iglesia sea arrebatada. Satanás no sabe cuándo la iglesia va a ser arrebatada porque el arrebatamiento no tiene señales. No hay evidencia de qué va a acontecer antes, no lo hay. Sí podemos interpretar tiempos, pero aquellos que vivieron en la Segunda Guerra Mundial podían interpretar que también estaban ya en los últimos tiempos y podía venir Cristo, porque era una guerra de naciones a nivel mundial y había hambre, había pestes, había un dictador, o sea, reunía todas las características y Satanás siempre tuvo un antitipo del tipo que es el anticristo. Siempre tuvo su programa. Dime, Luis. Hasta los tiempos de Pablo, él mismo pensaba que por Nerón y todo esto, que era un tipo del anticristo, o que era el anticristo, ¿no? Evidentemente, pero ¿por qué? Porque en el momento, es que hay que estar viviendo el momento. En el momento tú ves situaciones que te dan ese olor o ese ambiente de que puede ser en cualquier momento el arrebatamiento, y como no va precedido de señales, mira, el mismo Pablo, cuando expresa, y estamos hablando con uno que ha estudiado a los pies de un judío y que conocía bien la Torá, ¿vale? Y él dice, cuando empieza a argumentar o a desarrollar la doctrina escatológica en relación con el arrebatamiento, él dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y dice, los que estén durmiendo son resucitados, y luego, y nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, o sea, Pablo se sitúa en el arrebatamiento ahí, en su tiempo, como que él va a ver el tiempo del arrebatamiento, porque no hay señales, y él como buen judío sí conocía señales, pero en relación con la segunda venida, literal, con el milenio, eso sí lo entendía él, en todos los libros proféticos del Antiguo Testamento. Pero él no entendía, perdónenme, no había señales, no se le habían revelado señales para el arrebatamiento.
Por eso él se cuenta en su tiempo y nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado. Claro, él se cuenta en ello, pero evidentemente no fue en su momento, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en todas las épocas y etapas donde ha habido un prototipo, porque Satanás no sabe. Entonces ha colocado a alguien, pero en unas características y el ambiente necesario para entrar. ¿Cómo entró Hitler en acción? ¿Cómo entró Hitler, compañero? Por escritos también que estudió escritos también de Calvino, de Lutero, y fue también antisemita, o también pudo ser porque quería una raza auténtica, única, la raza aria, la aria, ¿no? Entre todo esto que estás hablando y mucho más profundidad, él dio un golpe, de ahí que se inició la Segunda Guerra Mundial. Él dio un golpe cuando el crack del 29. Cuando vino el crack del 29, la gran depresión mundial, el golpe financiero más grande del mundo entero, y de ahí empezó la Segunda Guerra Mundial. La economía la primera y después la segunda, la economía de Alemania, él tuvo un movimiento estratégico perfecto. ¿Cómo resurgió el poder económico en Alemania? Él fue, de alguna manera, el promotor, donde se empezó a crear, donde se creó, donde se hizo el primer coche, el Volkswagen. Y la palabra Volkswagen significa para el pueblo, coche del pueblo, o para el pueblo, algo así, más o menos. Y con eso empezó la economía a subir a una manera que se creía que estaba en la cumbre. Tenía ideas en las cuales se hacían prácticas, se materializaban, y la economía de Alemania subió a un contraigual con la economía de Estados Unidos, que ya había bajado por la depresión o por el crack del 29. Y ahí surgió con ese idealismo que tú has mencionado, afecciones, con ese idealismo y con ese poder que prácticamente arrojaba en el mundo entero. Pero no era el tiempo, la Iglesia seguía estando. Mientras las atrocidades en la Segunda Guerra Mundial, con este hombre llamado Hitler, de hombre, vamos a darle ese sustantivo aunque no lo merece, con ese hombre llamado Hitler, aún había una iglesia poderosa en Estados Unidos que levantaba las manos y que decía que pare este clamor. Había una iglesia poderosa en Inglaterra que también ayunaban diciendo que clame este clamor. Estaba la iglesia en la tierra y había atrocidades terribles. Imagínense cuando realmente entre en escena este hombre. Un hombre que será el dictador por antonomasia, que tendrá toda la capacidad autoritativa, que será delegado por el dragón llamado Satanás, en esa trinidad satánica que luego intentaremos desarrollar y su efecto, porque estará el dragón padre oponiéndose a Dios Padre, el dragón como Satanás, estará en la primera bestia o el anticristo, que se estará oponiendo en su contraposición con Dios Hijo Jesucristo, y también estará el falso profeta, que compondrán una trinidad demoníaca o diabólica en oposición a la Trinidad Santa. Luis. Eso... Habla un poquito más fuerte porque no te se escucha bien, pero adelante. A ver. Adelante. Bien, por lo tanto, a ver si se me escucha mejor ahora. Por lo tanto, estaba comentando y estaba diciendo que cuando entre este hombre en acción, cuando entre, estará dotado del poder de la bestia. Actuará y entrará en la acción que la Biblia nos habla y nos enseña en Apocalipsis capítulo 6, que empieza a darse la relación de los sellos, que son un desvelar de la ira de Dios. El primer sello, con el primer jinete, el caballo blanco, es el inicio de la tribulación. Entra en acción este hombre. Hay que entender que ya ha pasado el evento del arrebatamiento, hay que entender que hay un caos mundial y económico, porque hay un golpe en el mundo cuando la iglesia es transportada, trasladada al cielo, y ese hombre entra con unos pensamientos, una persuasión, acaparando los medios del entonces, y con unas ideas tan productivas que ya vienen comidas y preparadas, ¿para qué? Para ser introducidas en la sociedad, confirmando el pacto. Noten a esto. Daniel 9:24 habla de las 70 semanas y habla que se rompe Daniel 9:27 a la mitad de la semana de los 3 años y medio. Este hombre entra con la firma, o mejor dicho, con la confirmación de un pacto. No es una firma tal cual, confirma todos los aspectos
del pacto. Pero ahora escuchen con atención, cuando habla de el pacto, se le da un sustantivo en el hebreo que habla de ese, del único, no de otro pacto, sino de ese. ¿Y de qué pacto está hablando? De todo el tratado de paz que Israel necesita para tener su tercer templo, para tener sus sacrificios, para volver a tener su sistema de sacerdocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, en la esplaneidad de la confirmación, el anticristo, con su falso profeta, se lo entrega, lo firman, y hay una paz aparente para aquellos que entran dentro del compendio de ese sistema monetario llamado 666, que luego explicaremos también en detalle. Luis. Una pregunta. ¿Puede ser que alguna depresión en cuanto a la economía mundial, en paro, en gobiernos que, como ahora estamos viendo, esto puede ser una antesala al arrebatamiento de la Iglesia y la manifestación del anticristo? Como has dicho tú, por Hitler y todo esto. Sí, vamos a ver. Evidentemente, en este tiempo en el que estamos presentes, vamos a darle un poquito de lógica a lo que estamos viendo y a la historia. Ya no solamente la Biblia, sino la historia secular que estamos viviendo nosotros a la par que la escritura profética. Escuchen con atención. En este tiempo es un tiempo difícil. Evidentemente, Satanás no sabe cuándo la iglesia va a ser trasladada, pero él tiene, en cada etapa, él tiene siempre su plan, su proyecto para entrar en acción cuando la iglesia ya no esté. Tiene su proyecto. Evidentemente, hoy estamos en una crisis económica, en una crisis sanitaria, aún más, porque son temas profundos. Vamos a intentar navegar a la luz de la escritura, pero quizás algún desarrollo podemos hacer en este tiempo. Hoy el dinero físico está, noten bien con atención, ¿vale? El dinero físico, material, el dinero en la mano, se está extinguiendo, aún está en curso, pero ahí está la moneda electrónica que está cogiendo mucho más auge y se está trabajando en sectores más amplios, entre ellos el más conocido que muchos de ustedes conocerán, el Bitcoin entre ellos. Hay un montón de monedas virtuales, pero el Bitcoin es con el que se está trabajando y haciendo de alguna manera transacciones multimillonarias. Es una moneda virtual y hoy se trabaja por dinero electrónico, por tarjeta de crédito, gracias o de alguna manera por la opción en la que hoy hemos vivido, por vivir este encierro que hemos vivido, por el virus que todavía sigue pendiente y está ahí. Se han cerrado las fronteras de los países. Al cerrarse las fronteras de los países no hay un dinero que circule. Entonces hay que hacer uso de tarjeta de crédito. Antes el tope eran 10 euros. Ahora puedes comprar hasta 1 euro con tarjeta de crédito, porque el interés de los países susurrados o susurrándole al oído el gobernante espiritual, en el ambiente espiritual que es Satanás, está de alguna manera influenciando el pensamiento de dar un cambio y un golpe en la economía global. ¿Para qué? Para desbancar países que están más en auge, como Estados Unidos y el dólar, para desvaluar esa moneda y estar equilibrado en el sentido ficticio o virtual. Y eso lo estamos viviendo y no nos damos cuenta. O sea, es un escenario que está súper preparado por si la iglesia, si Dios está en su proyecto, que en este tiempo seamos arrebatados, ella tiene preparada una plataforma para que entre en acción el misterio de la iniquidad. Solo que de momento hay quien en el presente lo detiene. Muy bien, que está. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Esto es una pregunta extra. ¿Tú piensas cuál para ti va a ser la religión del anticristo? Es que hay muchos que están diciendo el ecumenismo, pero no lo veo bíblico. Veo más bíblico el humanismo, porque el ecumenismo es la creencia de unidad de religiones, pero dice la Biblia en Tesalonicenses que él se levantará contra todo que se levante, que sea Dios o es objeto de culto. El humanismo, como tú sabes que es desde el principio, desde el Génesis, y la tentación de él mismo tuvo una tentación, y es el orgullo de querer ser igual a Dios. No quería ser más, pero igual a Dios.
El humanismo te ensalza a ser igual a Dios. La tentación a Adán es seréis como Dios. Y creo que esto, a través de toda la historia, tú lo sabes mejor, los hombres han querido ser Dios o llegar a la altura. ¿Te acuerdas como la Torre de Babel también, verdad? O Babilonia. ¿Te acuerdas de Nabucodonosor? Esto nos está enseñando a lo largo de la historia que la doctrina del anticristo puede ser el humanismo. Esto es extra, no está apuntado ni nada, pero esto es extra. ¿Qué te parece a ti esa idea del anticristo? Bien, cuando hablamos de ecumenismo, es la unificación de toda religión que quede aquí cuando la iglesia sea arrebatada. Porque cuando la iglesia real sea arrebatada, todo lo que quede aquí no es iglesia, por lo menos real, es una falsa iglesia. Y el ecumenismo habla de esa unión de todas las religiones en un sincretismo. ¿Para qué? Para poder, de alguna manera, catapultar, escúchenme con atención, tengo que chillar porque si no, no me escucháis, ahora me matan en casa después. Catapultar de alguna manera a la bestia. Vemos dos momentos. Luis, yo te voy a dar la opinión que yo veo. Escúchenme con atención, ¿vale? Nunca vamos a dogmatizar. Vamos a dar probabilidades que se pueden ajustar al texto bíblico. Cuando hay algo que tengamos que afirmar, decimos, esto es así, es que lo que se cree porque la Biblia lo expresa con claridad. Pero cuando no, estamos de alguna manera improvisando o especulando, pero siempre intentando acercarnos al texto bíblico. Hay dos momentos diferentes. En los primeros 3 años y medio hay un ecumenismo, escúchame bien Luis, hay un ecumenismo que es la gran ramera unificada en todas las religiones que sirve como plataforma para transportar o para mover los asuntos religiosos del mundo entero a favor del anticristo. Pero cuando sea destruida por el anticristo, entonces estará reinando e encumbrando la máxima expresión del humanismo. Lo que tú acabas de decir. ¿Por qué? Porque la expresión siempre fue la de Satanás y seré semejante, hablando de autoridad, él, delegada al parte y al margen de Dios. Ahora bien, ¿dónde llega esa manifestación que siempre ha inyectado en la moralidad, ha inyectado en la humanidad, ha inyectado en los pensamientos, ha inyectado en los núcleos familiares, de que el tú, es decir, el yo y el yo del hombre, cuando llega a su máxima expresión, a la rotura del pacto 3 años y medio, a la mitad de la tribulación, cuando él se sienta, anula todo sistema religioso, aniquila la gran ramera, que es el ecumenismo de toda religión, y se entroniza él, llevando a la máxima expresión el 666. ¿Qué significa 6? Que después lo vamos a desarrollar con más profundidad si cabe. 666 es la máxima expresión del hombre. El hebreo no tiene superlativos. O sea, en el hebreo no existe santísimo, supersanto, sacrosanto. No, ellos tienen que repetir 3 veces la misma palabra para dar esa idea de ímpetu o de desglose. De ahí que los serafines dicen santo, santo, santo. No es que sea 3 veces santo. Están diciendo santísimo, supersanto, sacrosanto, macrosanto, pero es su forma de expresión. Hay que entender que el Nuevo Testamento, aunque es escrito en griego, en este caso también Apocalipsis, pero quien piensa y quien plasma la idea cultural es un judío, que escribe en griego pero piensa como judío. Y cuando llega al 666, una de sus manifestaciones es sumar 3 veces o nombrar 3 veces el número 6, es decir, al hombre, encumbrarlo a la máxima expresión. O sea, el humanismo, el yo, al margen de cualquier pensamiento o entidad religiosa, porque aunque el ecumenismo al principio sea su transporte o sea su plataforma, sabes que el ecumenismo, aparte de llevar la adoración a la bestia, que eso luego es promovido por el falso profeta, pero hay que entender que siempre tienen una deidad superior. Y a Satanás no le interesa, al anticristo no le interesa. Él es el asunto de la adoración. Y todo aquel que no le adore, de ahí que se implanta la marca de la bestia, en un sentido espiritual, todo aquel que no cumpla con esa estadística
que no entre dentro de ese convenio es muerto y perseguido. ¿Por qué? Porque la adoración la recibe y la quiere para él. ¿Cómo? Encumbrando el humanismo en ese 666, llevando la máxima expresión del hombre. Claro, por eso dice la Biblia que él destruirá todo que sea Dios o es objeto de culto, de tal manera que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Ahí está. Eso es el humanismo. Y ahora el texto que tú acabas de decir, dice que se opondrá y destruirá a todo aquello que es objeto de culto. ¿Vale? Habla de culto, habla de religión. La iglesia ya no está. El texto no es aplicado a la iglesia. El texto está siendo aplicado a tiempos escatológicos, tiempos tribulacionarios, donde la gran ramera, la plataforma ecuménica de todas las religiones, que le ha dado la opción o la plataforma para unirlo en el sentido religioso, será aniquilada y destruida por el anticristo, amigo. Muy bien. Bueno, vamos a ir siguiendo. ¿De dónde puede surgir el anticristo? ¿Y qué características nos muestra la palabra, hermano? Bien, voy a desarrollar un poquito, unos minutos esto para poder llegar a donde quiero llegar, porque esto es importante. Estamos aproximándonos, ¿vale? No podemos afirmarlo porque no sabemos a 100% dónde y en qué punto, pero sí la Biblia nos cerca el cerco. Es decir, el círculo se va haciendo más estrecho para que podamos tener óptica de lo que se mueve y podemos estudiar lo que hay para poder entender qué sale de ahí. Eso sí podemos hacerlo, porque la Biblia siempre nos va a dar un inicio para poder entender. Primero hay que entender que en Daniel capítulo 7 y en Apocalipsis concretamente 13 es donde se empieza y se hace mención a las dos bestias. El capítulo 13 de Apocalipsis nos narra las dos bestias. La primera bestia, que es el anticristo, y la segunda bestia, que es el falso profeta. Pero luego hablaremos de él. Vamos a hablar del anticristo, de sus características y de dónde geográficamente puede salir. Vamos a la historia, vamos a la Biblia. Primero, vemos en Apocalipsis 13:3, no voy a leer los textos para no ser tardo, ¿vale? Pero sí os los menciono para que leáis vosotros en casa. En Apocalipsis 13:3 vemos que él entra en acción y él se presenta como alguien admirable. Vemos, si queremos también leer Apocalipsis 17:13, vemos que él también de alguna manera va a ejercer un poder absoluto en el gobierno mundial. Él entra para reinar o para simular su reinado a nivel mundial, aunque tiene confrontación, como ya estuvimos hablando, en la batalla del Armagedón. La Biblia nos habla y se identifica que es distinto a los demás reyes que la sistematización de la Biblia nos ha ido enseñando por historia. Se le conoce como el octavo rey, es uno de sus nombres. Y esto nos habla y nos hace llevar un acontecimiento bíblico. Vemos que cinco reinos ya han pasado en la historia bíblica. Ha pasado Egipto, ha pasado Asiria, ha pasado Babilonia, ha pasado Medio Persia y ha pasado el reino greco-macedónico. Había uno actual en tiempos de Juan, que era el Imperio Romano. Vemos el sexto. Luego uno que vendrá por poco tiempo, que es el Imperio Romano reconstruido, y de ahí sale el octavo, que es el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. Por eso se le conoce como el octavo rey. Y si esto lo puedes comparar con 2 de Tesalonicenses 2:3, vemos que allí se le llama el hijo de perdición. Y vamos uniendo los puntos y vamos uniendo las verdades bíblicas. Algunas de las características de este hombre, y ahora entramos ya en el cerco de dónde puede ser. Algunas características, os voy a dar algunas referencias para que podáis tenerlo, porque este programa lo podéis volver a ver y podéis analizar y contrarrestar lo que estamos diciendo, evidentemente, aunque estamos siempre acercándonos, pero no vamos a dogmatizar aspectos que pueden quedar en el aire. De ahí después las preguntas que puedan surgir. Vamos a responder de acuerdo a la Biblia. Algunas referencias bíblicas como Ezequiel capítulo 28, Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y los diferentes textos. También el capítulo 11 de Daniel es muy importante, atención, para poder cercar un cerco. Luego 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Todos estos pasajes de la Biblia, todos estos capítulos nos dan características en global de este hombre. Y vemos que entra en la escena final de la historia de Israel. En Daniel 8:23 lo matiza. Entra en la escena final con la confirmación
del pacto. ¿Por qué? Porque empieza a datarse en acción o a contar el reloj profético de Dios de las 70 semanas, de las cuales 69 quedaron cumplidas y una queda libre, que es la que nosotros conocemos como la tribulación, pero no es otra cosa más que la última semana de Daniel. Él entra en acción, porque tiene que ver con ese tiempo tribulacionario. Y no aparece hasta que comience el día del Señor, que también lo estuvimos explicando en la clase pasada. Esta aparición que estaba apuntando aquí, estaba mirando aquí, vamos a ver su ascendencia. Vamos a hablar de su ascendencia. Un poquito por encima, ¿vale? Lo vamos a hacer a grosso modo, pero para que puedan tener una toma de contacto, un acercamiento bíblico. Será un gentil, escuchen con atención, será un gentil donde él aparezca, un gentil, pero que ocultará en ese primer inicio a la escena su ascendencia judía. ¿Sí? Tiene que tener sangre judía. Uno, porque la Biblia nos da esa probabilidad y porque con el pueblo de Israel no podría llegar a una firma, a un reconocimiento, si no hay un linaje, si no hay una sangre hebrea que sea atestiguada. ¿Y quién de alguna manera mostrará ese currículum, ese pedigrí? El falso profeta, que es el religioso judío que unirá los dos puentes para entrar en la confirmación y en la reconstrucción del tercer templo. Apocalipsis 13:1 dice: y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Voy a pararme un momento aquí, Luis, porque, como he dicho, no hay que buscarle simbolismo a todo, porque es un lenguaje escritural también. Pero sí voy a daros algunas apreciaciones para que lo podamos entender. Cuando habla de 7 cabezas, he dicho que el número 7, a lo largo de toda la escritura, y con más connotación en el libro de Apocalipsis, el número 7 habla de perfección, de cumplido, de perfecto. Por lo tanto, está hablando de una perfección el número 7, y el número 10, el lenguaje semita, el lenguaje, la numerología hebrea y bíblica, hablan de lo completo, de lo que ha llegado a la total... a lo total complementado. Por eso, cuando había una reunión en el Sanedrín, no se podía hacer si no había 10 hombres. Muy bien. Había 9, pero si no había 10, no había reunión. O sea que el número 10, en el lenguaje semita, en el lenguaje hebreo, tiene que ver con lo completo, con lo que da la capacidad para poder ejercer autoridad. Y aquí podemos meter el número 7 y el número 10, de las 7 cabezas y 10 cuernos, vemos el reino en completo, 7 en pleno, 7 cabezas, y los 10 cuernos que hablan de el área de poder completo. Pero eso no lo vamos a descifrar, esos misterios los vamos a dejar para otro lado. Pero sí quiero que lean conmigo también Apocalipsis 17:15. Dice: me dijo también, las aguas que has visto, para dar interpretación a de dónde sale, del mar, hablar de un gentil, porque el mar representa las naciones gentiles. 17:15 dice: me dijo también, las aguas que has visto, de donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y a lo largo de la Biblia, el mar, cuando habla de las naciones, cuando habla del mar, está hablando de las naciones gentiles. La primera bestia, que es el anticristo, sale del mar, sale del encubrimiento gentil, pero encubre en esa posición, en ese movimiento, su ascendencia judía, por motivos que no conocemos. Pero sí, cuando llegue el momento, ese enlace y el vínculo para poder entrar o ser reconocido como Mesías en el reino de Israel. Bien, ahora surge la pregunta entre preguntas. Entonces, si es judío, ¿de qué tribu puede ser? La Biblia no nos dice exactamente, pero sí nos da una probabilidad que yo os dejo. Luego está el que quiera tirar por ahí o el que simplemente se abstenga. La Biblia nos puede dar opción o nos puede dar la probabilidad de que viene de la tribu de Dan. Cuando estaba pensando. Claro, cuando hay una repartición... No, por la profecía de Jacob también. Claro, es la que iba a leer en Génesis 49. Dan juzgará a su pueblo como a una de las tribus de Israel. Dan será
como serpiente junto al camino, como víbora junto al sendero, que muerde los cascos del caballo de modo que su jinete caiga hacia atrás. Vemos ahí, o sea, y Dan, si analizamos la historia de Dan nunca juzgó, nunca tuvo juicio sobre las demás tribus, nunca juzgó. Jueces, sí, pero nunca juzgó en el sentido nacional como se explica en este sentido. Sí hubo jueces que salían de Dan, pero no era el juicio, no era el gobierno como se presenta. Y aún hay otra alternativa que os doy, que os dejo, la probabilidad. Porque también a la tribu de Dan, se le atribuye la imagen también de un león. No solo a la tribu de Judá, que es en relación con Cristo, sino también a la tribu de Dan. Son las dos tribus exclusivas donde se les da la imagen de un león. En Deuteronomio 33:22, la Biblia dice, Adán dijo, Dan es cachorro de león, que salta desde Basán. Por lo tanto, se le da una aplicación también a Dan comparándolo con un león. Son dos alternativas, dos textos alternativos que tenemos. Si vemos también y analizásemos un poco los 144.000 sellados, se excluye también a la tribu de Dan. Eso lo estaba buscando ahora. Eso, lo estaba sí. buscando ahora. ¿Por qué? Porque la tribu de Dan tiene que ver con la idolatría en un inicio. Cuando tú sabes que se colocaron los dos becerros para que la gente no bajase a Jerusalén. Es que Dan fue un promotor y la gente descendía a la idolatría y se excluye de la lista de los 144.000 judíos. Por lo tanto, esta es la probabilidad que la Biblia nos deja un poco el velo corrido para poder entender que puede o da la posibilidad de que tiene ese linaje con una de las tribus de Israel. Bien, aún más. No, ya vamos a acercar más aún. Sí, vamos a acercar el cerco. Hemos hablado de características. A ver de dónde sale. Escúchame con atención. Esto es interesante. Surgirá del Imperio Romano reconstruido. Pero noten bien esto. Cuando hablo del Imperio Romano reconstruido, no solamente nos ceñimos a Europa. Algunos dicen, ¿y qué pasa con Estados Unidos? ¿Y qué pasa con América? Vamos a ver esto. América en sí, como la conocemos ahora mismo, es una extensión de Europa. Ha sido colonizada por ingleses, Estados Unidos, por españoles y franceses. O sea, es una extensión de Europa. Los nativos, prácticamente ya no hay nativos americanos. Lo que hay es una extensión de gente europea que ha colonizado. Por lo tanto, cuando hablamos del reino, del gobierno o del Imperio Romano reconstruido en todo su esplendor, hablamos que alcanza incluso a aquellos que han migrado y han echado raíces en otra nación. Alcanza hasta ese momento. Por lo tanto, la alternativa es grande. El círculo, Luis, es amplio. Entonces, ¿cómo estrecharlo? Vamos a la Biblia. La Biblia nos lo estrecha. Bien. El gobernante, aunque surja, bueno, es del Imperio Romano porque la Biblia nos enseña en Daniel 9:24-26, que es del pueblo que destruyó Jerusalén, de donde sale el príncipe que ha de venir, hablando del anticristo. Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Si el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, el pueblo fue destruido, Jerusalén y el templo, en el año 70 de nuestra era, por Tito, el hijo de Vespasiano. Y un príncipe de ese pueblo que destruyó, de ahí sale. Entonces, el primer círculo, que es muy amplio, el Imperio Romano reconstruido. Pero vamos a acercar esto, ¿vale? Vamos a hacerlo más pequeño. Porque que surja del Imperio Romano no significa que será italiano, ¿vale? El capítulo 8 de Daniel nos da una luz adicional. Por eso, a la hora de estudiar escatología, hay que tomar toda la documentación bíblica de todos los libros que hablen de escatología o de eventos futuros. Daniel 8:21-24 dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey, el cuerno que ha sido quebrado y en cuyo lugar han aparecido 4 cuernos, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, pero no con la fuerza de él. Al final del imperio de ellos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará el rey de aspecto fiero y entendido en enigmas. Su poder se incrementará, pero no por su propio poder.
él causará gran ruina y prosperará y actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y a los santos. O sea, vamos a acercar el cerco. El capítulo 11 de Daniel también nos proporciona un examen exhaustivo de la historia de la ruptura del imperio de Alejandro en 4 partes. Acabamos de ver el imperio, los 4 cuernos que se rompen, y el macho cabrío se engrandeció en gran manera y será quebrado el reino, y sucedió que en cuatro reinos. A ver, vamos a entender esto un poco más a nuestro lenguaje. El reino greco-macedonio, el reino de Alejandro Magno en la historia bíblica y por consonancia en la historia de la humanidad, que está en consonancia con la Biblia, él cuando murió no dejó descendientes, no había nacido todavía su hijo. Entonces el reino se repartió en esos 4 reinos, en sus 4 generales. ¿Quién eran sus 4 generales? Claro, Seleuco primero, Ptolomeo, Antígono y Lisímaco. O sea, eran 4 generales y se dividió. He dicho, vamos a acercar el círculo. Primero, ¿de dónde viene el anticristo? ¿De dónde surge? De un pueblo que destruyó Jerusalén, el Imperio Romano. Eso es muy grande. Vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a confinarlo en estos 4 reinos, o en estos 4 reinos de sus 4 generales de Alejandro Magno. Seleuco se quedó con Babilonia y Siria. Ptolomeo se quedó y se estableció en Egipto y en Alejandría. Antígono se quedó con Macedonia y Lisímaco recibió Tracia. Bien, ahora vamos a cerrarnos. De los 4 generales que os acabo de mencionar, en el que se divide el imperio, Seleuco, que gobernó las áreas de Siria, Mesopotamia, Persia, de ahí vamos a acercar el círculo de ese área, es de donde va a surgir la nacionalidad del anticristo. La Biblia nos llega hasta ahí. Más allá yo no llego. Por lo tanto, es razonable asumir que el anticristo también estará ligado a estas áreas geográficas de Siria, Mesopotamia y Persia. Pero ahora escúchenme con atención, porque analizando las profecías podemos concluir con la nacionalidad del anticristo que podría ser un judío nacido en Asiria y criado en Italia, o en cualquier de las otras variantes que podamos jugar con esto, Luis. Yo siempre le he creído así, eso sí. Podía ser asirio, sí. ¿Seguimos ya? ¿Otra más? No, sigue. Porque si no, aquí te tiras 2 horas. Por eso lo digo, sigue. ¿Qué me puedes decir sobre la herida mortal sanada? Bien, aquí hay 2 interpretaciones dadas. Hay dos interpretaciones que yo son las que voy a servir. Luego cada uno con la probabilidad que quiera, pues que la analice. Primero surge esa pregunta. La pregunta surge en base a esto. Surge, Luis, ¿será el anticristo un hombre resucitado? Surge esa pregunta. Voy a responderla. Voy a dar una base bíblica y luego cada uno que tome cordura y que responda como vea. Pero quiero primero explicar la lectura literal del texto griego en esta frase. Se leería o se diría más o menos así: os esfamenen eis thanaton, y sería traducido literalmente más afín al texto como muerta de muerte. De ahí la traducción como herida de muerte. Eso es lo primero, para poder analizar el contexto. Bien, ahora os voy a mencionar, porque ahora quiero mencionaros estas 2 posibilidades. Quiero que me sigan, por favor. Este hombre, el anticristo, llegará al poder mediante actividad satánica, como lo hemos visto o como lo podemos leer en Apocalipsis 13, versículo 2. Se dice, por la interpretación del texto, que tiene una herida mortal de necesidad y que fue sanada. Y se enseña en Apocalipsis 17, 8 que sube del abismo. Atención a estos 3 puntos que os acabo de mencionar, y os voy a dar 2 interpretaciones que son las que están a día de hoy, que tienen más fuerza. Luego yo me voy a posicionar en una y luego vosotros en la que ustedes quieran, o si tienen otra más recurrente, pues adelante. Pero yo soy consecuente con lo que estamos hablando. Hay 2 interpretaciones dadas. La primera
es que estos 3 datos que os acabo de indicar indican que ese hombre muere de alguna manera realmente y es resucitado por el poder satánico, haciendo con ello una imitación a la resurrección de Cristo, el hombre perfecto, ¿vale? Y que es la otra partitura es que es la resurrección no de un hombre, sino de un sistema que ya está muerto, como es el caso de la reconstrucción del poder despótico único que había en el Imperio Romano y que vuelve a resurgir en el líder llamado Anticristo. Estas son las 2 posturas. Ahora os voy a dar algunas apreciaciones, Luis, para una toma de posición. Os voy a dar algunas apreciaciones. Primero, en Apocalipsis se explica la bestia como un reino compuesto. Si leemos Apocalipsis 13:3 y 17:8, hablan de 7 cabezas, 10 cuernos, de un reino compuesto. A Satanás se le llama el ángel del abismo en Apocalipsis 9:11. Bien, el reino que le ofrece a este hombre, uno de los ámbitos, vemos que es impulsado y vemos que surge del abismo por obra de Satanás. La Biblia enseña que los hombres, yo basando, os doy una posición, luego vamos a tirar. La Biblia a mí me enseña, a mí y a usted sí la lee también, que los hombres solo resucitan por el poder del Hijo de Dios. Y podíamos leer Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, donde esta cita se encuentra. Satanás no tiene poder para dar vida, amigos. Los perdidos, según la Biblia, no resucitan hasta el trono blanco. Cualquier resurrección de un perdido, porque hay que entender que el anticristo es un hombre perdido. Es el hijo de la perdición, pero es un hombre, no es un ser espiritual, es un hombre con su iniquidad y con su maldad que es promulgada y que de alguna manera apoya y abraza el sistema espiritualizado de maldad del diablo en sí. Pero ahora noten, cualquier resurrección de un perdido antes del tiempo del juicio del trono blanco no coincidiría con el programa divino de resurrecciones. Yo os doy estas apreciaciones y ahora os doy 2 posibles, escúchenme, 2 posibles razones, 2 posiciones razonables. Usted quédese con la que usted quiera. Yo os doy 2. La primera, en base a lo que os acabo de decir, es que esta cabeza herida y sanada corresponde a un imperio que es herido de muerte y vuelve a resurgir. De ahí que dice que la herida mortal no fue a él como individuo, sino a una de sus cabezas. Y pluraliza la expresión. Y hemos dicho que cuando hablamos de las cabezas y de los cuernos, hablamos del reino en relación y el ámbito de poder donde está el anticristo, ¿vale? Esa es una posible razón. Y la segunda, si se aplica literalmente al individuo, si se aplica al anticristo, se aprecia por el texto bíblico que la herida era de muerte y que fue sanada. Es decir, que era de mortal de necesidad, pero que fue sanada. Y esto sí podía ser por obra de Satanás, pero en ningún caso se debería aplicar a una verdadera resurrección porque se iría del orden establecido por la Biblia. Esas son las 2 posibles, Luis, razones que yo he encontrado. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la segunda bestia, el falso profeta. ¿Qué nos puedes decir del falso profeta, religioso, todo esto? Enséñanos algo. Bien, la segunda bestia o el falso profeta, que en Apocalipsis capítulo 13, donde se mencionan las 2 bestias, a partir del versículo 11 hasta el 17, ya se empieza a hablar lo que es de la segunda bestia, que es el anticristo, el falso profeta. Cuando hablamos del falso profeta, va en relación directa con el anticristo. Está asociado con otro personaje conocido como el falso profeta, que es lo mismo que decir la segunda bestia. Vamos a ver algunas características de él. Dice, cuando leemos Apocalipsis capítulo 13, dice que la primera bestia, el anticristo, sale del mar, sube del mar, y que la segunda bestia sube de la tierra. Y cuando habla de la tierra, está hablando de Palestina, está hablando de Israel en la totalidad. Por lo tanto, el falso profeta es un judío en la totalidad y declarado a ojos vistos, es un judío religioso. ¿En qué ámbito? No lo sé, no lo encuentro.
pero sí queda velado, pero sí es un judío religioso con ese anexo, con ese puente en donde le da entrada al sistema mesiánico y a ese trato o a esa confirmación de paz en relación con la casa de Israel. ¿Dónde vemos el detalle? Vemos que ejerce totalmente la dirección de los asuntos religiosos. ¿Y dónde lo vemos? En el simbolismo de los dos cuernos, como de un cordero, que se le aplican al falso profeta. Entendemos que también es promovido, que es motivado por Satanás, como también lo es el anticristo o la primera bestia. Y su autoridad es delegada por la primera bestia. Es decir, el personaje central, el que tiene la autoridad, es el anticristo y delega en el falso profeta toda autoridad en asuntos religiosos y financieros. Porque quien implanta la marca es el falso profeta. Quien le da vida, entre comillas, a la estatua de la imagen, quien todo el mundo tiene que adorar en tiempo de tribulación, es el falso profeta. Quien hace las señales como Elías, que cae fuego, es el falso profeta. Fíjense, el anticristo no hace ninguna señal milagrosa. El poder que él tiene no es un poder a ojos vistos como señales proféticas, fuego, no hace nada de eso. Quien tiene ese poder, quien realmente tiene ese poder es el falso profeta. Y ahora surge la pregunta, ¿pero el anticristo será poseído por el mismo demonio o no? Yo digo algo, antes de entrar en esa pregunta. Si tuviese uno de los dos que ser poseído por el mismo demonio, no era el anticristo, sería el falso profeta. ¿Por qué? Porque el falso profeta es quien hace realmente los milagros, quien hace las señales mentirosas. El anticristo no hace ninguna señal, no tiene ese poder en lo visible, sino más bien es el poder de autoridad y legalismo. Por lo tanto, la autoridad es delegada. Apocalipsis 13:12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Vemos también que promoverá el culto a la primera bestia y obligará a la tierra a adorarla. Es el falso profeta quien mueve y tiene ese movimiento. ¿Cómo? Pues su actividad va a quedar autentificada por milagros y señales que él hará. Y aún él se proclamará como el Elías que había de venir, en el precursor del Mesías, haciendo ese símil, esa comparación o esa antítesis con la Trinidad. Apocalipsis 13:13 dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. De alguna manera logrará engañar al mundo incrédulo. Apocalipsis 13:14 dice, y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia. También promoverá el culto idolátrico en relación con la primera bestia, con el anticristo. Ya anularán, aniquilarán a la gran ramera, al ecumenismo religioso, y ya pondrán en sí el culto idolátrico a él mismo, a la imagen de la primera bestia. Y matará a quienes no adoren a la primera bestia. Apocalipsis 13:15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos aquellos que no la adorasen. Y como he dicho, no solamente tendrá el poder delegado en la religiosidad, sino que también tendrá el poder para controlar el comercio. De ahí que dice Apocalipsis 13:16-17, y hacía que a todos, pequeños y grandes, y ricos y pobres, libres y esclavos, que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Por lo tanto, tendrá poder para establecer una identificación a todos aquellos que de alguna manera vivan en aquel entonces, Luis. Muy bien. A ver, otra pregunta. ¿Cuál es el funcionamiento de la Trinidad impía? Bien, este tema es interesante. ¿Por qué lo hemos incluido en el tema? Porque hay que entender que cuando hablamos del anticristo y del falso profeta, hablamos de una antítesis, de ahí anda la palabra anticristo. Se opone en contra a todo lo que tiene que ver con Cristo y todo lo que envuelve en sí.
y vemos que hay tres manifestaciones. Yo os voy a dar textos, aunque no lea todos. Hay tres manifestaciones en su antítesis con la Santísima Trinidad. Vemos, como he dicho al principio del tratado, vemos al dragón, que es la suprema autoridad, y lo vemos en Apocalipsis 12, 3, 4. Vemos ahí cómo empieza o entra en acción, o se ve o se habla del dragón como Satanás. Pero también está el anticristo, que es la primera bestia y que es la suprema autoridad política. Es el diplomado, es el sutil diplomado. En Apocalipsis 13:1 vemos cómo entra en acción. Y luego tenemos al falso profeta o la segunda bestia, que es la suprema autoridad en materia religiosa y económica, como acabamos de ver. Pero cada uno, Luis, ejerce una oposición, cada uno contra una de las personas trinitarias. El dragón se opone al Padre, el anticristo lucha contra Dios el Hijo y el falso profeta imita mentirosamente al Espíritu Santo. Lo voy a desarrollar. Fíjense, el dragón como opositor al Padre. ¿Dónde lo vemos? Os voy a dar alguna idea, vamos a desglosarlo un poco. En imitación al Padre lo hace en la forma en cómo envió al Hijo. Juan 6:57 dice más o menos, no sé si lo tengo apuntado, Juan 3:57 dice, no lo tengo, sí, dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Pero dice, como me envió el Padre, o sea, vemos un enviar de Dios Padre a Dios Hijo. Y Satanás también lo hace. Envía al anticristo, es él quien promueve al anticristo. Hay una oposición. Pero también el Padre, Dios Padre, dio autoridad al Hijo. Así también el dragón, Satanás, da autoridad delegada a la primera bestia. Apocalipsis capítulo 13, 2 y 4. También el Padre recibe todo honor por medio del Hijo después de la resurrección. Y también el dragón, Satanás, recibe la adoración de la humanidad por medio de la primera bestia, después de recibir una vida renovada. Ojo a esto. Vemos también a la bestia, o al anticristo, que es el opositor al Hijo. ¿Cómo lo vemos? Entendemos que es la segunda persona de la Trinidad diabólica, que es adversario e imitador impío de Cristo. Ahora, noten bien, Cristo descendió del cielo. Este sube del abismo. Vaya. Cristo vino en el nombre de su Padre. El anticristo vendrá en su propio nombre. Cristo es la verdad misma, mientras que el inicuo es la encarnación de la mentira. Cristo es el santo, la bestia es el impío. En Cristo se encierra el misterio de la piedad. El anticristo encierra en sí mismo el misterio de la iniquidad, plantador y perseguidor de los santos. Cristo es el resplandor del Padre, mientras que el anticristo llevará la imagen del dragón. Menudo. Cristo sirvió a su Padre por 3 años y medio en Israel. El anticristo oprimirá a Israel por ese mismo tiempo cuando se rompa el pacto a los 3 años y medio. Cristo es resucitado entre los muertos. El anticristo se presenta con la herida de muerte y es jurada. Cristo tiene su iglesia. El anticristo su imperio y su religión apóstata. Cristo edifica de alguna manera, lo vemos en la Biblia, edifica con piedras vivas. El anticristo construye una organización muerta, y vemos textos. Cristo conduce a los suyos a la vida eterna, el anticristo al juicio y a la perdición. Cristo fue ensalzado hasta los cielos, el anticristo será echado al lago de fuego. Y el último de los tres, que es el falso profeta, que se opone abiertamente y mentirosamente al Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad divina, el falso profeta es la tercera de la Trinidad impía. El Espíritu Santo inspira la Escritura y la profecía. El falso profeta es la esencia de toda palabra mentirosa. El Espíritu Santo toma las cosas de Cristo para nosotros y el falso profeta recibe todo del anticristo. El Espíritu Santo glorifica al Hijo y el falso profeta glorificará al anticristo. El Espíritu Santo vivifica al creyente y el falso profeta vivifica la imagen de la bestia. Por lo tanto, el Espíritu Santo es sello y señal a los creyentes y el falso profeta impone a los hombres su sello. El Espíritu Santo es inspirador de la adoración del creyente y el falso profeta es el inspirador de la adoración al anticristo. Vemos, Luis, un sinfín
de oposiciones a la Santa Trinidad, amigo mío. Vaya. Y a ver, hay otra pregunta. ¿Qué nos puedes decir sobre el 666? No es 666, como siempre hemos dicho. 666. Aunque nosotros nos gastamos tiempo 666. No, 666. Esto no va a ser visible, como muchos piensan. O como han hecho por ahí en películas, la marca de la bestia, la frente o en la mano. Hoy quiero adelantar del sello ese, que no se sabe lo que va a ser, es un microchip, un sello, vete a saber lo que puede ser. Pero siempre va a estar en la mente, o sea, aquí, o en la mano. Quiere decir, controlando tu voluntad y tu acción. Con la mente ejerce la voluntad, con la mano es tu trabajo, tu acción, lo que haces. Eso es lo que va a controlar el anticristo. Pero expláyanos un poquitín más acerca de esto, porque la palabra 6, como has dicho tú antes, es el día que fue creado el hombre, el 6, y es uno menos del 7, que es la perfección. Quiere decir que es casi perfecto en su trinidad diabólica. Ese número, explícanos, hermano, adelante. A ver, para tratar este tema, lo que es esta marca, entre comillas, porque la palabra que traduce marca en el Nuevo Testamento, la palabra griega, solamente esa palabra está en el Apocalipsis. No existe otra, con esa misma palabra no está en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo dice, mira las marcas que tengo de Cristo, no se usa la misma palabra, ahí se usa la palabra estigma, no marca, no charisma, que tiene que ver con la marca de la bestia. Son dos cosas diferentes. Por lo tanto, solamente aparece aquí, es exclusiva del libro de Apocalipsis. ¿Y eso sí que significa? Que hay más complejidad a la hora de examinarla. Tenemos que ser más exhaustivos. No podemos quedarnos con una sola postura. Es decir, lanzamos, como ha dicho Luis, ofrecemos y nos vamos ajustando a lo que podemos interpretar en consonancia con la Escritura. Pero yo para eso os voy a dar muy poquito, vamos a expandirnos un poco, sobre una de las interpretaciones que la Biblia tiene, una herramienta de interpretación que yo suelo usar en base al idioma original, hebreo y griego, es la gematría bíblica. Hay dos tipos de gematría, una que se decanta y que se va de la Biblia y otra que se ajusta a las letras o al valor numérico que tienen las letras griegas y hebreas, porque tienen un valor numérico sumado, porque no existían los numerales. Entonces, tiene que ser un valor numérico que solamente tienen algunos abecedarios. En este caso, el alefato hebreo y el abecedario griego. Y quiero usar un poquito lo que es esta herramienta de interpretación, que es la gematría bíblica, para analizar algunas perlas escondidas. Os voy a decir algo y os lo voy a anticipar. El ambiente del 666 se deja ver a lo largo de toda la Biblia. ¿Cómo? En su equivalencia con las letras y los números. Se respira, hombre, hoy que tenemos el Nuevo Testamento, hoy que tenemos la revelación plenaria en su iluminación, hoy que tenemos el Apocalipsis, podemos entenderlo mejor, evidentemente, y Dios nos da la capacidad iluminaria por el Espíritu de entenderlo. Pero la Biblia está llena de ambiente que se va a respirar en ese ambiente. Primero, hay que partir que cuando habla de 666, está encumbrando la máxima expresión del hombre y del humanismo. Que de ahí se controle por medio de ese sistema, se controle la acción monetaria, evidentemente lo dice, nadie podrá comprar ni vender, pero tiene un aspecto de entrega, de sumisión. Cuando habla de la mente, de la marca en la mente, estamos dando siempre probabilidades bíblicas acercándonos, pero no vamos a dogmatizar. Si alguno quiere seguir creyendo otra cosa, no pasa nada, pero vamos dando aproximaciones bíblicas. Cuando habla de mente, aquí en el texto griego, está hablando de la capacidad mental, jurídica, porque no solamente la palabra habla de mente, sino de cabeza en sí, de gobierno. Y por lo tanto, a la hora de interpretar la Biblia, cuando habla de cabeza, habla de autoridad delegada, dice Cristo, y el hombre será la cabeza, o sea, la representación legal. Cuando habla el sello, es la misma comparación del sello sobre los 144.000 sellados, pero que no se ve una marca, sino que están sellados en el ámbito espiritual por medio del Espíritu Santo.
En este caso, la marca en la mente está representando una impresión, pero no marca física y legal visible, sino más bien donde tú sitúas tu pensamiento y sitúas tu autoridad delegada a ese gobierno para poder comprar y vender. ¿Por qué? Porque cuando dicen, y aquellos que no se dejaron sellar, mataron a aquellos que no se dejaron sellar. O sea, si fuese simplemente una marca, Satanás no busca el cuerpo. El demonio no busca destruir el cuerpo, busca la apostasía, busca destruir el alma. Si solamente se tratase de no dejarse poner aquí una marca o en la mano algo físico, ya está. Pero él no busca eso, busca algo que está conectado con el alma. Por eso cuando dice, y aquellos decapitados que aparecieron en el altar y que no se dejaron sellar, no habla de sello en impresión aquí el texto griego, sino que habla que no se sometieron a ese dominio, que no se sometieron judicialmente y mentalmente al gobierno del anticristo, que no abrazaron su sistema ideológico, su sistema religioso, su sistema apóstata, que no abrazaron ese pensamiento. Y la mano derecha está representando la legalidad. En la Biblia, cuando habla de la mano derecha en un pensamiento judío, por el contexto, habla de autoridad delegada. De ahí que cuando nace Benoni y se le pone un nombre, su madre le está produciendo la muerte en el nacimiento. ¿Y cómo le llamamos? Y dice su madre, ya casi muriéndose, llámale Benoni. Significa hijo de la izquierda, hijo de lo maldito, de la siniestra, porque la izquierda representaba para los judíos lo maldito. ¿Y qué hace su padre? ¿Cómo le voy a llamar yo Benoni si es el hijo de mi amor, aunque tú fallezcas, pero es el hijo que yo tengo contigo? Le voy a llamar Benjamín, que significa hijo de la derecha, hijo de la autoridad, hijo de lo legal. Y cuando habla de la mano derecha, es muy significativo que está hablando de la legalidad, de la autoridad, del ejercicio dentro de ese comercio que Satanás o que el falso profeta confecciona. Pero ahora vamos a la gematría para ver el ambiente del 666 y ver más un sentido espiritual que un sentido físico. Si analizamos los nombres por su gematría, olemos y respiramos un poco el 666 en toda la Biblia. Os voy a dar algún ejemplo. El nombre Setur, que esta palabra, el nombre Setur, que significa oculto, escondido y destruyendo, está compuesto por 4 letras hebreas, por la Resh, por la Bau, por la Tau y por la Samer. Bien, este valor numérico, la Resh aquí tiene un valor de 200, la Bau de 6, la Tau de 400 y la Samek de 60. Y si tú sumas ese valor numérico, te da un 666. ¿Ay, qué miedo? No, escúchame, que voy a desarrollar esto un poquito, ¿vale? En el ambiente que se va a generar en aquel tiempo. Pero bien, ¿quién era Setur? ¿Quién era? ¿Saben que fue uno de los espías que trajeron desánimo al pueblo en Israel? Cuando fueron enviados a reconocer la tierra, trajeron desánimo. Setur tiene un valor numérico de 666. Y esto nos habla que dentro del sistema 666 del tiempo tribulacionario, el tiempo del anticristo y el falso profeta, habrá un tiempo en el cual habrá desánimo, un desánimo generalizado en el ambiente. Pero voy a profundizar alguna más. El nombre Sinar, porque esto es muy significativo, he elegido algún nombre al azar, que tiene que ver con el tema. El nombre Sinar, que se menciona en diferentes partes de la Biblia, concretamente en Isaías 11:11, se une a la frase desde Sinar. ¿Vale? Os voy a dar alguna pincelada por encima. ¿Sabes cómo se escribe esto en el hebreo originalmente? Desde Sinar, Met Sinar. Os lo transmitieron en el español, una M, una V, una S, una H, una I, una E, una A y una R. Met Sinar. Transliterado, evidentemente. Pero os voy a dar sus palabras en el hebreo. Ya veréis qué valor numérico tiene desde Sinar. Una Resh, una Ajin, una Nun, una Sin, una Bau y una Mem. Por este orden equivalen a 200, a 70, a 50, a 300, a 6 y a 40. ¿Cuál es el valor numérico? 6, 6, 6. Ahora fijaros un poquito. Porque en Sinar fue donde se edificó la Torre de Babel. En Sinar. Claro. Y donde tuvo su inicio Babilonia, que se traduce como confusión.
Por lo tanto, vemos que esa idolatría, esa confusión religiosa, estará también bajo el ambiente del 666. Voy a ir un poquito más en profundidad, ya que creo que es la última pregunta en relación al tema que hemos intentado esbozar. Vemos, por lo tanto, que habrá una adoración a la bestia incluida en el 666. En Apocalipsis 13, 15, 16 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen a la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no adorasen. Y dice, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, noten bien esto, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Qué significa aquí? Estamos asociando la marca a la adoración a la bestia. ¿En qué sentido? En que se someten mentalmente en la frente, se someten a la adoración a la bestia. Y la autoridad, la mano derecha, la legalidad, tiene que ver en el juicio y el uso de autoridad para la adoración a la bestia. Por lo tanto, vemos la marca asociada a la adoración a la bestia. Pero aún más, vemos también cautividad en aquel momento. ¿Dónde lo vemos? He dicho que voy a pasarme un poquito por toda la Biblia, Luis. Sí. En la figura de Goliat. La figura de Goliat representa al enemigo de Dios y a su pueblo. Siempre es el ejemplo por antonomasia. Pero ¿sabes que Goliat es un nombre que se deriva de la raíz hebrea Galaad, terminado en H? ¿Y saben qué significa esta palabra? Llevar cautivo o cautiverio. Ahora fíjense, y cuando esta persona sale a retar al pueblo de Dios, llevaba una armadura. Fíjense cómo está codificado en el 666 y cómo descubrimos y salen perlas, gemas de la Biblia. Esta armadura tiene 6 piezas. Su estatura era de 6 codos. Y el peso de la punta de su lanza de 600 siclos. Vemos un 666 en el armamento militar. Otro ambiente que habrá bajo el régimen, espiritualmente hablando, el ambiente del 666. Habrá rebeldía. Lee conmigo Esdras capítulo 2, versículo 13. Dice, y los hijos de Adonicán eran 666. Los hijos de Adonicán, 666. El número de los hijos de Adonicán que regresaron de la cautividad babilónica fueron 666. ¿Y saben qué significa el nombre Adonicán? Señor de los enemigos, jefe de los enemigos, jefe de los que se levantan. Lo que nos permite asociar este número a la rebelión diabólica y el papel que el anticristo va a desempeñar como líder mundial. Fíjense la profundidad. Pero vamos también que dentro del sistema global del 666, en todos los aspectos, incluye también el control monetario. Apocalipsis 13, 17 y 18, que ninguno podía comprar ni vender en ese régimen si no tuviese esa marca o el nombre de la bestia. Fíjate aquí. Si no tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hay 3 variantes para poder entender qué es la autoridad dentro de ese comercio, ese vínculo en conexión. Por eso dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, gematría, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Pero ahora fíjense, porque el anticristo gobernará el mundo e impondrá restricciones comerciales. Y para ello utilizará el avance de la tecnología, evidentemente. La actividad comercial va a ser regida por otros instrumentos que estén preparados en aquel momento. Y otro tipo de medios también habrá para ejercer un control monetario más estricto. Al principio he dicho que está cogiendo mucho auge el dinero virtual, la moneda Bitcoin virtual, entre otras. Y se usa para transacciones. Es una plataforma que se está diseñando, preparando para ese fin. Ahora, fíjense más todavía. Mira, Luis, qué hermoso esto. Te voy a dar más datos. Los talentos que eran traídos anualmente a Salomón por concepto de rentas eran 666. Eran 666 talentos. Está ahí. ¿Qué representa? El poder económico, el poder que engloba el 666 dentro de esa naturalidad. O sea, que habrá un control financiero en el ejercicio del gobierno del anticristo. Voy a profundizar un poquito más. Fíjate, esto es hermoso. El número 666 o el 666 también se puede representar en el carácter que la bestia o el anticristo va a implantar en los hombres que desprecian la verdad y se complacen en la injusticia.
En 2 de Tesalonicenses 2:18, la Biblia nos enseña, vamos a contarla, ¿vale? Que habrá 18 características que tendrá el corazón. Fíjense, dice, hombres amantes de sí mismos y del dinero, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Aquí hay 18 características. 6, 6:12, 6:18. Vemos implícito un ambiente que tendrá el carácter de las personas dentro del gobierno. Aún más, voy a profundizar un poquito más ya que estamos desglosando el tema. Cuando los ismaelitas compraron a José, que es figura de Cristo, ¿cuánto le pagaron? 20 piezas de plata. ¿No? Eran 20 piezas de plata. En el momento que se reunieron los religiosos con Judas, ¿cuánto pagaron? 30. Bien. Divide 20 entre 30 y te va a dar 0.6666666. O sea, vemos traición, que habrá traición bajo el gobierno del anticristo, bajo el régimen del 666. Y ya para terminar, también lo vemos en la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Vemos que fue con 70 codos de altura, vemos un 6. 6 codos de anchura, vemos otros 6. Y tenían que adorarlo al sonido de 6 instrumentos musicales. Vemos un 666 codificado dentro de la estatua. Fíjense el ambiente en el sentido espiritual del 666. Y ahora más, como he dicho al principio, desglosando un punto, Babilonia fue establecida también en el territorio de Sinar. Y hemos analizado su equivalencia en la gematría bíblica usando este sistema y vemos que da un 666. Y aquí lo dejo, compañero. Gloria a Dios. A veces la verdad es que son datos muy hermosos que descubrimos lo que la Biblia nos enseña a través de estos detallines tan hermosos. La verdad es que me estoy asombrando porque nunca había caído en esos detalles, ¿no? Pero bueno, si los buscas, los encuentras. Son pequeñas perlas que apoyan las tesis, hermano, de cómo la Biblia está muy, hermano, congeniada libro con libro. Y frases con frases y versículos con versículos. Es una cadena. Bendigo el nombre del Señor. Por eso sabemos que es palabra de Dios. Y la verdad, tú piensas tú en el microchip como muchos piensan, o es algo que no es, porque a mí me enseña la Biblia, dice, el que tenga sabiduría, cuente el número de la bestia. O sea, no cualquiera va a saber qué es el número de la bestia. Porque si dirían, ahora vas a un de uno y dice, oye, te voy a sellar con el 666. Déjame en paz, yo no soy del anticristo. Cualquier inconverso, paisano, como sea, porque saben lo que es el 666. Quiere decir que el que tenga sabiduría cuente el número de la bestia, que es número de hombre. Entonces, no va a haber cualquiera que lo sepa. O sea, que esto va a ser muy... Luis, nosotros ahora estamos descifrando lo que la Biblia nos enseña y lo tenemos claro. Y si imagínense por H o por vez, que aparezca en escena y que, por desgraciadamente yo, porque a lo mejor esté viviendo una vida de pecado o no haya conocido a Dios de verdad. ¿Sí? Vaya, me he quedado. Ahora imagínense, yo tengo un conocimiento pleno en este sentido. Podría identificar por lo que sé o por lo que veo, pero ahora lo hacemos. Estamos de alguna manera en gracia. Eso no significa que no siga la gracia, pero estamos en una situación donde podemos identificar, entenderlo. Pero, ¿qué pensáis ustedes? Que cuando aparezca, lo van a decir, ¿este es el anticristo? No, no va a ser así de fácil. Van a estar tan a gustos con él que hasta que él no demuestre lo contrario, o aquellos que reciban el mensaje de los 144.000 internacional y de los 2 testigos nacionalmente, no van a darse cuenta y no se les va a caer la venda de los ojos. Ahora bien, hablando del chip, el chip ha estado mucho tiempo en el mercado. El chip, si nos quedásemos con el chip, es mi opinión, ¿vale?
si dijésemos que era un chip que se implanta en la frente o en la mano, sería fácilmente extraíble, por lo tanto no serviría. Segundo, sería fácilmente hackeable, por lo tanto no serviría. Si tuviese que ser una herramienta cibernética, si tuviese que ser un material genético, tendría que estar incluido en nuestra propia genética de una manera que no pudiese ser extraído del cuerpo y que estuviera codificado a tal extremo que no se pudiese hackear. Y eso a día de hoy es imposible. Todo lo que se programa se hackea. El mismo que programa tiene la capacidad de hackearlo. El mismo que crea un virus, crea un antivirus dentro del sistema computable de ordenadores cibernético. El mismo que pone o que crea que un patrón de redes o un patrón cubierto, codificado para que no se descubra un archivo, el mismo que lo hace tiene la capacidad de deshacerlo. Eso a día de hoy no existe. Otros dicen y opinan que si tuviese que haber algo que reconociera, que reuniera, primero, toda nuestra seguridad social, todos nuestros informes médicos, todos nuestros sistemas financieros, todo lo que vayamos alcanzando y no alcanzando, o sea, todo lo que tiene que ver reunido en nuestra persona, todas nuestras cuentas de crédito, nuestras tarjetas, el pago de la luz, el pago del agua, o sea, todo lo que es facturable, si tuviese que guardarse o tuviese que ser en un lugar donde no pudiese ser extraído, muchos dicen que sería el iris del ojo, pero eso no está en la Biblia ni nos dicen nada en relación al iris del ojo, porque es la única parte que es inhackeable porque tiene que ver con el iris, pero eso no está configurado ni creado hasta este momento que yo sepa. Por lo tanto, cuando estábamos en los 90 se hablaba de que si la moneda, que si las tarjetas de crédito, yo escuchaba que decían que no podíais tener tarjeta de crédito, no tengáis tarjeta de crédito. Pues por esa regla de 3 tampoco tendríamos que tener tarjeta del médico. ¿Por qué? Porque hoy tú vayas a la parte de España que vayas, tú pones tu tarjeta de la Seguridad Social, le dan un clic y saben todo tu historial médico y todas las vacunas que llevas. Todas las veces, las horas, las veces que fuiste, los justificantes que pediste, el daño que te hiciste, lo que dijiste y lo que no dijiste. O sea, todo te aparece en tu historial. Ya hay una contabilidad de eso. Y lo llevamos desde que se inauguró la Seguridad Social en España. Y ya hay, en la misma computación, las claves ASC incluyen una numeración binaria de un 666, que es un código que es binario. Y eso lo estamos usando siempre, de seguido. En los móviles lo usamos diariamente, porque es un código binario que va sumando y que va multiplicando. Por lo tanto, si fuese algo así, hombre, ya hacía tiempo que estaba con nosotros. Que la plataforma del anticristo use y se beneficie de todo lo que hay y todo lo que habrá, evidentemente, claro que sí. Hoy, como he dicho, Luis, hay una moneda virtual que está pegando muy fuerte. Es el Bitcoin. Sí. Yo trabajo por Internet, yo hago ventas y hago un trabajo por Internet con algunos amigos que yo tengo y con los que estoy asociado en otros países. No quieren euros, no quieren dólares. Yo tengo que pagarles en Bitcoin y tengo que hacer una transacción, que esa transacción, Luis, esto es personal, pero para poder explicar el tema, ya que estamos, esa transacción es un código abierto. Que todos los que tienen moneda y cartera, monedero virtual, que no hay oficina, que es todo por Internet, por móvil, por aplicación, con sellos de identidad, donde tú tienes que presentar virtualmente un DNI, tienes que presentar tu DNI virtual y tienes que hacer un reconocimiento facial en algunas aplicaciones para poder subir a segundo nivel y poder hacer transacciones de un dinero. Si no, no te van a dejar. Eso ya hoy estás controlado hasta facialmente por un sistema virtual. Y yo cuando voy a pagarles no quieren ni dólares, ni euros, ni ninguna moneda que tenga un cambio en un banco físico y dinero extraíble. Quieren en Bitcoin. Y tengo que hacer ese valor numérico. Es un código abierto que todos los que tienen cuenta, ese conteo, esa transacción, es tan clara, entre comillas, que pasa por todos. Es decir, la transacción pasa por todos los que estén asociados a la moneda virtual y que pase por esa transacción. Todos ven la transparencia de esa transacción. Esto es grande, es fuerte lo que estoy diciendo. Esto a día de hoy, que esa plataforma se use, evidentemente es mucho más rápida y mucho más fuerte que en comparación a cualquier moneda virtual del país.
Y eso es lo que, no voy a decir más para no desglosar misterios, pero así es como está a día de hoy. Yo trabajo en ese ámbito, yo me muevo en ese ámbito, poquito, pero me muevo. E incluso hay algunas inversiones que se hacen en Bitcoin y en otras como Ethernet y otras monedas que están causando. Mira, ahora en la misma vertiente que el Bitcoin hay otras monedas virtuales y esas monedas virtuales están cogiendo valor y están ahora a muy buen precio para invertir y comprar y para que luego cojan un valor, que no va a ser que va a haber una caída muy grande en la bolsa, pero eso está ahí y está equilibrado. Y me dice a mí que todo esto no es una plataforma perfecta para cuando él entre, el anticristo entre, pueda tirar de todos. Ya tiene reconocimiento facial, ya tiene todos los DNIs. Escúchame, todos los DNIs de aquellos que van a entrar. Tú no puedes hacerte ahora. Tú ahora te bajas una aplicación o un monedero, una cartera virtual de Bitcoin y tú si no te sacas una foto así, con tu DNI y no te haces un reconocimiento facial y no pones tus datos de dónde vives exactamente y muestras una factura conforme esa dirección es donde tú resides habitualmente, ya sea de móvil, de luz o de piso, no te dejan trabajar con Bitcoin. ¿Cómo lo ves? Y todavía no hay anticristo. Y ya nos tienen controlados. De esa manera ya estamos controlados. Y el que quiere trabajar así está sometido a ese control. A ver, son ya las 11:30, llevamos hora y media ya. Tenemos 30 minutos. Hermano David, ¿hay alguna pregunta importante acerca del tema que estamos hablando para contestar? David, ¿estás por ahí? Hola. Hermano David. Tío, buenas noches. Sí. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Por ahora. La verdad que tengo que echar un vistacico bien porque estaba mirando otras cosas que hemos iniciado hoy en la página y estoy mirando pues un montón de cosas. Pero acerca solo del tema, no de otro tema. Tú mira a ver alguna, porque es que a nosotros no nos vienen las preguntas. El hermano moderador, nuestro hermano David Gilaber, es el que hace todo. Está ahí en... De todas maneras, tío, promocione la página de todas maneras para los hermanos. Ah, sí. Está viendo una página que la estamos promocionando, aparte del Facebook, del YouTube, está la página que la vamos a enseñar, hermanos, para que entréis también en la página y comprobéis, porque es bueno, hermano, para llegar a más gente, que es lo que queremos, ¿verdad? Y que el mensaje o la enseñanza que estamos dando de una sana doctrina, pues llegue a más gente. Luego cuando entres tú en, cualquiera que me está escuchando, cuando entréis aquí en los directos, hermanos, compartirlo, por favor, para que llegue a más familias, la enseñanza bíblica. Porque esto no cualquiera, somos muy arriesgados en hacer todo esto, Son doctrinas profundas y la verdad es que está habiendo mucha bendición en tantos hermanos que están emitiendo. Me parece que mañana emite, quiero recordar, José Argentino, José de Valladolid y también nuestro hermano Pichón. También van a emitir mañana acerca de un tema también. Bueno, me parece que es mañana o pasado. ¿Cuándo es, hermano? Nos manda saludos Josian, Dios te bendiga mucho. Si no hay preguntas, pues nada. Dice, el humanismo y el ecumenismo se juntarán. Está en el discurso del Papa de los católicos. Bueno, la verdad es que este Papa se está arriesgando mucho por lo que estoy viendo. Y está haciendo cosas que no han hecho ninguno. Incluso está negando incluso el sacrificio de Cristo, ¿lo sabías, hermano Israel? No sé si serán bulos o algo así, pero está negando para que Cristo murió en la cruz. Sí, lo he escuchado, pero no lo veo, como no veo una solvencia, una base fuerte, pues prácticamente, como tú dices, son más bien bulos, que van soltando por ahí y que van de alguna manera imponiendo pues un pensamiento, pues ya ves de qué manera. Yo creo que no, ¿verdad? Porque donde será falsa la Iglesia Católica, pero
en estos temas donde cristología y todo esto son muy amplios, no creo que... Es que hay a veces, hermano, el Internet a veces es Ya, una tan pregunta. bueno y tan falso. Sí, Una hermano. pregunta, hermanos. Dice José Antonio Suárez, buenas noches, Dios te bendiga siempre. Dice David, porfa, a ver qué dicen si el anticristo será asesinado porque dice que tenía herida de muerte. Sí, lo hemos estado emitiendo también eso, ese tema. Que hay dos posiciones, esa sin Israel. Vuélvelo a repetir en a ver, 1 o 2 minutos. Lo sí, que ha sido una respuesta a una pregunta que venía enmarcada en el tema, que cuando habla, he leído en el texto griego original, que no habla de una herida de muerte que le produce muerte, sino de una herida de mortal de necesidad, pero no necesariamente de muerte y que es restaurada. Pero hay dos posiciones que son dos bases. Primero, se aplica a un sistema que estaba muerto y resurge con el poder despóstico de Satanás, con ese poder déspoto que tenía el Imperio Romano y que él vuelve a tener en la tiranía porque será un tirano, porque también se aplica cuando dice que una de sus cabezas, cuando habla de 7 cabezas, una de sus cabezas es herida como de muerte. O sea, una, y por eso algunos dicen que si es el resurgir del imperio romano reconstruido, y cuando se le aplica al individuo hay que entender que puede ser una herida mortal de necesidad, pero que no le causa muerte. ¿Por qué? Porque hablar de una resurrección, igual que la de Cristo, es romper la línea de la Biblia. La Biblia dice que solo Él tiene poder para dar vida y que todos resucitarán, todos los impíos, en el juicio del trono blanco. Cualquier impío, el anticristo es un hombre, por lo tanto es un impío pecador, cualquier impío que resucite fuera de esa normativa bíblica estaría rompiendo el equilibrio de la Biblia. Podemos decir que es una herida mortal de necesidad, no muere, pero sí que es restaurado. Eso son las dos posiciones que hay, cada uno se puede quedar con lo que vea. No tenemos más claridad, no tenemos más Biblia. A ver si hay alguna pregunta más. No, más preguntas no. Lo único que sí que es verdad, como dice Rubén, vale, que eso de la Iglesia Católica y eso que son bulos, vale, han salido muchos bulos, son fake news que le llaman en Facebook y todo esto, ¿vale? A ver, hermano David, ahora que está la audiencia clave, explícanos un poquitín acerca de la página esta que estamos haciendo y que estamos ensanchando un poquitín lo del sana doctrina. Ya ve que está habiendo mucho beneficio, estamos invitando a grandes hombres de Dios, aparte de nosotros, hermano, no somos grandes, somos estudiantes, como dice nuestro hermano David, pero hemos invitado, hermano, a Raúl, hemos invitado a César Vidal, a Rubén Gómez, hombres, hermano, con una altura muy grande. Y la verdad, y más que vamos a sorprendernos porque ya me están, hermano, diciendo de invitar a un hombre que para Filadelfia es muy amado, ¿eh? Y lo tiene en pensamiento nuestro hermano David, de invitarlo, y vamos a intentar a invitar a los mejores, o por lo menos los que más fidedigno tienen en cuanto a nuestra sana doctrina. Hermano David, di unas palabras, aunque no te se vea, os digo algunas palabras de la página que hoy la estamos inaugurando. Adelante, David, hermano. Bien. Mira, voy a salir así mejor. Sí. No quería salir porque estáis vosotros en el directo y no están, ¿vale? Pero bueno, ya que lo ha dicho el tío Luis, deciros a todos que Dios os bendiga, que vamos a empezar a iniciar los vídeos desde lo que es la página, porque creemos y vemos más conveniente para la hora de desarrollar los vídeos, para la hora de expansión de los mismos, mucha más facilidad y hay muchas más ventajas para ello. Y creemos que pues contra más gente podamos alcanzar y contra más gente podamos llegar, pues que es una bendición también que puedan disfrutar de, pues mira, esta noche de los grandes hombres que tenemos en nuestra misión y también a los hermanos que vayamos invitando, sobre todo con el único interés, pues el de siempre, el seguir aprendiendo unos de otros y poder pues ir creciendo y seguir, pues eso, poder disfrutar de lo que Dios ha puesto a los demás. Esa es la única intención. Sin más, yo os dejo, ¿vale? Me quito la imagen, Ya está. bendiga. Pero hay que promocionar, hermano, hoy y mañana. ¿Mañana hay alguien, hermano? Me parece que hay alguien, ¿o no? Creo que no, tío Luis.
¿Cuándo emiten José Argentino, José de Valladolid y Pichón? Mira, José María Gómez. día 22, sábado día 22. Vale, entonces será para la próxima semana. La verdad, hermano, es que tenemos unas semanas muy buenas de conocimiento y de mucha bendición, hermano. Estamos trayendo lo mejor que hay. Aleluya. Los estudiantes, somos los estudiantes que estamos todo el día estudiando la palabra del Señor. Aleluya. Y siempre aprendiendo. Yo siempre digo, David, que somos maestros de nada, alumnos de todo. Estamos siempre aprendiendo el uno del otro, ¿verdad, Israel? Compartiendo, y eso es una bendición de Dios. La verdad es que me siento muy contento, hermanos, de que cada semana, cada 2 semanas, pues uno u otro emitamos cristología, escatología. Nos queda una parte más, ya lo empiezo a decir, hay una parte más, cuando nos permita nuestro hermano Eleazar, pues entrar en la última parte de escatología, que será más o menos el milenio y el estado eterno. Eso sí vamos a tenerlo y creo que va a ser una bendición. Y después ya les profetizo, ya les digo, no profetizar, no, ya les auguro algo, hermanos, y es un tema que es muy hermoso y que estaba en mi corazón, y si nos lo permite, pues hablaremos de angelología, ¿verdad? Y Israel, hablaremos de ese tema tan escondido ahí, hermano, que lo están emitiendo otros hermanos, pero bueno, cada cual aporta un punto de vista siempre bíblico, hermano, y todo lo que sea para enriquecernos los unos a los otros sería bueno, hermano, de verdad. A mí me gusta mucho la cristología, pero me gusta enseñarla, pero también aprenderla. Me gusta escucharla de otros, de conocer sus puntos de vista, sus detalles, porque eso enriquece mi vida. ¿Entienden cómo le digo, cómo lo dicen? La verdad es que es una bendición de Dios. Bueno, pues hasta aquí el programa que hemos emitido, hermano. Espero que les haya hecho bien, como a mí me ha hecho bien. Gracias, Israel, por esa grandeza que tienes en explicar la escatología de lo que hemos dicho en esta noche acerca del anticristo y del falso profeta. Hemos hecho bastante, en hora y media. La verdad es que ha sido una bendición. Hoy no he querido entrar mucho porque quería que lo explicaría bien, y la verdad otros días entro más, pero hoy no. Hoy quería que se explayara de la misma manera que otros días en cristología me dejan a mí. Hoy le dejaba a él que se explaye, que goce, que disfrute. Que Dios te bendiga, hermano Israel. Despídete de la audiencia y ya terminamos, hermano. Que Dios os bendiga a todos. Para mí, como siempre, es un placer intentar compartir desde la postura bíblica. Evidentemente, no tenemos el monopolio, son aproximaciones en algunos temas y vertimos a veces las opiniones más ajustadas al texto. Luego, eso no significa que impongamos, sino que cada uno tiene la capacidad suficiente para poder discernir y posicionarse en el aspecto que a quien le convenga en relación a la palabra. Para mí es un placer compartir. Que Dios os bendiga mucho, y si hay alguna duda y alguna pregunta, pues intentaremos responder en las siguientes clases. Que Dios os bendiga mucho. Un saludo. Ahí está. Nuestra meta es nunca imponer, sino exponer. Amén. Siempre una exposición. Toma, lo que quieras coges, lo que no. Esto es como las lentejas. Si quieras comer, si no las dejas, pero Amén. es bueno, hermano. Aleluya. Nunca imponer, nunca, sino exponer la bendita palabra del Señor. Si tendríamos uno de nosotros toda la verdad, explotaríamos. La verdad está puesta en cada hombre. La verdad absoluta es Dios. Pero nos permite a cada uno de nosotros tener esa parte de verdad y de bendición del Espíritu Santo. Menos mal, Luis, menos mal. Menos mal. Porque palabra de honor, que si alguno tuviese toda la plenitud de la verdad, sería un querubín, diría que es un querubín y estaría por encima de los demás. Y gracias a Dios, todos estamos bajo el sol. Ninguno está por encima del sol. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga muchísimo y bendición para sus hogares, para sus matrimonios. Cuídense mucho con esto del coronavirus, hay muchos brotes. Tengan cuidado, salgan con la mascarilla, por favor. Mucha prudencia, de verdad. Créanselo, esto va en serio. Que Dios me los bendiga.